El universo fluye conmigo y yo fluyo con él. Fluyo con el viento, fluyo con el mar, fluyo con la vida en la gran ciudad. Fluyo en mi silencio y en mi soledad. Fluyo con el tiempo y mi ansiedad. Fluye, fluye, fluye el universo. Siente, siente, siente cómo sale desde adentro. Es el latido del misterio. Late, late, late desde el centro. Llega volando a nuestro encuentro. Deja el pensamiento enrevesado. Somos la Hola, muy vida buenos que vibra días. por todo lado. Bienvenidos Que una vez llega más cuando estamos una vez más a este sentimos podcast de autorrealizados. plantas ancestrales. Nosotros somos Armenta Ceremonial, somos un grupo que estamos al servicio de la humanidad para abrir la conciencia a través del uso de plantas medicinales. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Iván Medina. Hola, muy buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a platicar o ahondar un poco más acerca de la importancia de la música en la ceremonia de ayahuasca, y vamos a retomar un poquito lo que habíamos comentado acerca del 432, qué significaba y por qué era importante. Se cree que la frecuencia de 432 Hz es la frecuencia que ocupa o que usa la naturaleza en general. Digamos que el sonido o el criquear de los grillos, el sonido de los pájaros, la caída o el sonido que hace el agua en una cascada, son sonidos que están en una frecuencia de 432, que están armonizados con esa vibración. Pero nosotros, ¿por qué ocuparíamos la frecuencia 432 en la música de ayahuasca? Es lo que vamos a ahondar un poquito el día de hoy. A ver, Iván, platícanos un poquito. Bueno, para entender lo que es los hercios del 432, es necesario también entender cómo es el sonido. Si el sonido lo vemos en un punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Este medio elástico es un medio, un ambiente donde se desplace muy bien el sonido, donde pueda expandirse, así como tú dices que me dejo llevar como un gorda en tobogán, ¿no? Ese es en un medio elástico. Podemos usarlo como puede ser el medio elástico algo sólido, líquido o gaseoso. Generalmente se desplaza muy bien en el aire. Tú chasqueas, todo el mundo lo escucha, tú aplaudes, lo escuchamos todos. En caso de hablar y gritar fuerte, pues todo el mundo lo oye. Pues percibes el sonido. Otra manera de definir el sonido es por la sensación que se produce en el oído. Esto es por la vibración de las moléculas que se desplazan en forma sonora. Esto quiere decir que si yo toco se llama cuenco, se desplaza como una vibración y llega a nuestro oído. Son ondas sonoras que se mueven en el aire, que las partículas llegan a nuestro oído y es cuando podemos escuchar todo esto. Pero tú me vas a decir, eso es mentira, Iván, pues ¿cómo crees que si la vibración, tú te imaginas la vibración como ondas? Recordemos que, las ondas sonoras hay de tres tipos, que es la onda mecánica, la onda longitudinaria y la onda esférica. Para no entrar mucho en tema de esto, hablemos de la onda mecánica. La onda mecánica es un haz de ondas que llega al oído, y tú me vas a decir, ¿cómo es que llega al oído? Nada más porque llega la onda y escucho. Bueno, nosotros podemos oír porque nuestro oído transforman esa vibración de onda sonora en señales. Esas señales las percibe nuestro cerebro como sonido. Una vez que la vibración entra en nuestro pabellón auditivo, entra al tímpano y unos huesos minúsculos que tenemos en el oído medio que se llama martillo, yunque y el otro no recuerdo el nombre. Ellos se amplifican eso y mueven unas células vellosas
que lo que tenemos internamente. Esas células vellosas las transforman en vibraciones que las dirigen al cerebro, y el cerebro la capta como sonido. Es ahí donde se entra el sonido a nuestro cerebro, y nosotros podemos escuchar, ya podemos tener la música, o escuchas la voz de las personas, todo se transforma. Si te das cuenta, es algo maravilloso, es una fábrica que tenemos dentro Claro. de nosotros, porque el oído recibe el material que es la vibración, el oído se lo va a pasar al tímpano medio, el tímpano se lo pasa a esos huesos minúsculos que es el yunque, el martillo y el otro hueso, no recuerdo el otro nombre, y ellos amplifican eso y ponen a chambear a las células vellosas que te digo. Esas células mandan esas vibraciones en impulsos nerviosos para el cerebro, y el cerebro recibe el el que hace el paquete, y transformador, entonces ¿no? ya tengo el sonido. Ujú. Pues es algo maravilloso que tenemos metidos en nuestra cabeza, es una super fábrica que tenemos allá adentro. Ahora, muy bien, esta frecuencia sonora es una unidad de onda por segundo. Un físico alemán que se llama Heinrich Rudolf Hertz, que es el que desmenuzó la música, lo desmenuzó por partes y encontró esa frecuencia, que es una unidad de onda por segundo, que ese es un Hertz. ¿Sabían ustedes que el oído humano puede captar 20 Hz hasta 20,000 Hz? De 20 a 20,000 Hz. Ahora, muy bien, tú lo acabas de mencionar cuando inició. Por segundo. O sea, nosotros esta fábrica que tenemos de sonorización trabaja muy bien. Muy efectiva. Sí. Computadora de alta gama. Ahora sí, es increíble. Hace un momento tú mencionabas que se dice que en el mundo el universo vibra en una frecuencia de 432 Hz. Ese es un debate que muchos creen, muchos no lo creen. Muchos dicen que esto simplemente es una moda porque no es real. Realmente nosotros sabemos que es real porque no hay algo físico que lo avale, porque no ha sido comprobado, pero nosotros internamente en nuestros cuerpos hemos comprobado que el 432 Hz en nuestras ceremonias, porque los chamanes ocupan ese 432 en esa época, pero como bien tú lo acabas de decir, por medio de la naturaleza, el sonido del grillo, el sonido de las plantas, la caída del agua, incluso los chamanes usan El instrumento que se llama que es la guaira. guaira, la que son como varias palmas. Son hojitas de árbol que hacen un sonido, un sonido, simulan el sonido de la selva, las hojas, o de ¿no? las hojas, Sí, de exactamente. hecho, ahorita que estás tocando lo del chamán, pues antes no había más instrumentos que la naturaleza, ¿no? Entonces, por lo correcto. tanto, todo se simulaba a que fuera un sonido de la naturaleza para entrar en esa sintonía. Entonces, estaban armonizados en el sonido de la naturaleza. Ahora, en estos tiempos, como tú dices que se ocupa de moda y demás, pues existe la musicoterapia. De ahí nos podemos agarrar para decir que la música sí tiene un efecto positivo o tranquilizador en nuestro ser, nosotros como seres humanos. El 432, si lo escuchas, es música que te va a relajar, esa es la intención, que te relaje, te lleve a tu centro, y normalmente la musicoterapia ocupa música de la naturaleza, ocupa sonido de lluvia, de las olas del mar, hasta sonido de la ballena. Esos sonidos son los que se ocupan normalmente para que entremos en ese estado como de meditativo, de conciencia expandida y demás, para poder trabajar esa parte. Por eso es que los chamanes ocupaban esa parte de la 432, y nosotros ahorita como un grupo al servicio de la humanidad también, para abrir la conciencia, utilizamos música en frecuencia 432. Así es. Esta música 432, quizás la gente que nos está sintonizando, nos está viendo, a lo mejor no conoce la música 432. Esta música 432 la podemos encontrar en la música medicina, en la música ícaro. Hay una infinidad de cantantes, cantautores en las redes sociales que puedes encontrar la música 432. Muchos cantantes famosos, que por decir algunos nombres está Darwin Garjales, Bruno Mansur, Kirtan Reggae. Hay una infinidad y uno de mis favoritos, Sí, sí. Chris Oran, y favorito de ella, que es Nicolás Lozada. Lozada. Escúchelos, son unos
personas que cantan en esa frecuencia y usamos esa música en nuestras ceremonias. Bueno, a mí me gustaría intervenir en el sentido de que decías tú de que la musicoterapia a veces nos lleva a ciertos tipos de estado. En un estado meditativo, lo que el autor Carlos Castaneda en algún momento nos hablaba de la otra realidad, nos hablaba de una conciencia acrecentada que normalmente tenemos. Está latente, sin embargo no la tenemos constantemente a la vista y no nos desarrollamos precisamente en ella, sino que dividimos nuestro cerebro en dos hemisferios, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Él hablaba del lado izquierdo como la conciencia acrecentada, lo que Freud le dice el inconsciente propiamente, o Carlos Jung le dice el inconsciente. Y uno a veces se pregunta de dónde viene entonces lo que ellos están diciendo de por qué los chamanes en un inicio, hace miles y miles y miles de años, utilizaban esta frecuencia. Definitivamente es empírico. Ellos van viendo, ellos van experimentando en ellos, pero también tienen acceso al mismo tiempo que ellos van descubriendo por estados meditativos, por el uso ceremoniales de plantas, que van teniendo acceso, simulando ciertos sonidos de la naturaleza, y en su defecto, cuando no se tienen esos ciertos instrumentos, ellos utilizan su garganta, ellos utilizan ciertos sonidos guturales que ellos hacen también para llegar a ese tipo de frecuencia. Ellos se dan cuenta que conforme van utilizando esto, llegan a cierto estadio, que es lo que hablabas de los estados meditativos o de la conciencia acrecentada o de la otra realidad que también habla Castaneda. Y es donde hay un autor, un científico que ahorita se está poniendo en boga, que es Jacobo Grinberg. Él habla de la latiz, es llegar a esa conciencia, a esa latiz, que es donde está el conocimiento puro. Ellos llegan ahí y es por eso que saben cosas que a veces no saben cómo las saben. Es a lo que me refiero, ¿no? Porque a veces es gente que no es ilustrada, que no es estudiada, que es analfabeta de hecho y que sabe muchísimas cosas, y eso lo vemos en la actualidad, digamos, en el caso de algunos chamanes de los que Jacobo Grinberg escribe y de los que Alejandro Jodorowsky, otro escritor muy, muy, muy famoso también, hace menciones. Es un libro de psicomagia que se basa en los conocimientos autóctonos, por decirlo así, de Pachita, que en este caso no es una chamana, es una curandera. Este tipo de conocimientos, ¿de dónde los saca? Tienen acceso a ese tipo de conciencia, de la latiz, de otra realidad, de la conciencia acrecentada, como se le quiera llamar según la corriente, pero llegan por medio de ciertos sonidos, de ciertas frecuencias, que es la 432. Eso es, es algo real, porque tú dices algo muy extraño, ¿no? Sabes y no sabes. O no sabes por qué sabes. Esto, sí, para que no lo hagan meme. Realmente nosotros en la ceremonia experimentamos cosas donde tú estás viendo pero estás allá. Está raro, ¿no? Estoy allá pero estoy acá, estoy abajo pero estoy arriba. Me vine el aire pero yo estaba volando y vi cómo me veía. Son cosas muy extrañas, pero esto es por la vibración, por la frecuencia que vibramos a la sintonía del universo. Sí, de hecho también nosotros trabajamos en este ámbito de la conciencia acrecentada, no solo con el uso de plantas ancestrales, sino también con el uso de música. La música por sí sola, podemos hacer un trabajo nosotros de que la música te lleve a esos estados de conciencia expandida, no con el uso de plantas ancestrales. También el que esté interesado, también nosotros hacemos ese tipo de experiencia, solamente con música, para el que le tenga todavía un poquito de recelo a las plantas ancestrales, también hacemos estos experiencias.
Sí, muchas gracias. Me gustaría, hablando de la música y de la vibración, estoy entendiendo con la explicación que estás dando que la vibración, el sonido empieza por la vibración, cuando llega aquí se encarga el cerebro por medio tanto de nuestro aparato auditivo en transformarlo en sonido, ya sea letra, música, palabra, etc, 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 de eso se encarga. Que tú le llamabas cuenco, Cuenco. Tibetano. El cuenco tibetano. ese es un instrumento musical, eso expide vibración. Este es un instrumento que usan los en Tíbet. Esto es para entrar en meditación. Esto funciona por formas vibratorias. Te lo voy a poner. A ver, te veo. Wow. Excelente. Cuando esta frecuencia vibra, nosotros cuando estamos en medio de la ceremonia, los pacientes están trabajando o están experimentando su viaje y escuchan este sonido, pues los conforta. Uno siente en que, ay, me elevo más, otros se ponen tristes porque recuerdan o los llevan a las cosas que no pudieron mejorar, o que recuerdan que les pasó algo mal, o recuerdan incluso también cosas que ellos hicieron mal y quieren pedir perdón a esa persona que le hicieron mal. En mi caso, yo fui una de esas personas que cuando yo tomé la medicina recordé una persona y yo le pedí perdón y escuché su voz cuando él me dijo, no, estamos en paz los dos. Porque vibramos en esa frecuencia, es una frecuencia de paz que realmente, si lo buscamos en internet, no está avalado físicamente, pero la experiencia sí es real. Yo creo que volvemos a ese ámbito de la ceremonia de ayahuasca, donde realmente no es que no tenga un efecto, tanto la música como las plantas en sí, el consumo de ellas, sino que desafortunadamente no se han hecho, o se han hecho estudios, pero no se puede todo Estandarizar. Ese es el problema, que como no está estandarizado, pues entonces suponemos que no está científicamente probado, pero de que se lleva a cabo, eso es totalmente cierto. También tocando un poquito lo de la música que tú dices que te lleva a la ayahuasca, hay que recordar que la música te lleva a lugares que tú necesitas sanar, o sea, no la misma canción que vamos a escuchar, estamos los tres en una experiencia, nos va a llevar al mismo lugar, porque como bien habíamos comentado, pues cada viaje es una experiencia muy personal y única. Entonces la música sí te va a curar, es una música medicina, eso es lo que pretende, sanar una parte de ti que necesita ser curada, pero no precisamente a todos nos va a curar lo mismo. Entonces sí, en una ceremonia de ayahuasca la música es súper importante, y yo considero, en mi gusto muy particular, que la música tocada en vivo es algo que se disfruta a lo máximo. A mí, estando en estados conscientes, me encanta la música en vivo, sí, pero en una ceremonia de ayahuasca es algo que toca fibras muy sensibles y sí, te catapulta a esos estados que necesitamos. Yo creo que eso es a raíz de que como tienes los instrumentos musicales en vivo, digamos en este caso el tambor, la guaira, la guitarra, independientemente de que nuestro aparato auditivo se va a encargar de muchas cosas junto con el cerebro, yo también creo que el hecho de golpear el tambor se siente, inclusive físicamente tú sientes cómo resuena hasta acá la vibración, se siente la vibración de la guitarra, se siente la vibración del cuenco. Entonces sí, son experiencias únicas e irrepetibles. Hasta de hecho cuando tocan el tambor sientes que lo están tocando a ti y hasta el pelo se te va para atrás y todo, pero en realidad sí, porque recordemos que comentamos que una ceremonia de ayahuasca tus sentidos se exacerban, entonces escuchas aquí cuando en realidad están tocando hasta 5 metros de distancia de ti, o tocan el tambor y sientes que te lo están tocando a ti. Entonces sí, es una experiencia muy, muy enriquecedora en todos los sentidos. Es una conexión muy bonita. Es que no hay forma de explicarlo, tienen que vivirlo. Exacto, es algo que se vive. Hay dos formas de vivirlo, habíamos comentado, tanto,
con nosotros, en el caso de nosotros, que es tomando las plantas medicinales en un contexto netamente ceremonial y ritual, o otro es con musicoterapia, que también lo podemos hacer nosotros, y podemos utilizar plantas un poquito más benignas, más nobles, en el sentido más comunes, como el té de azar, y llevar un buen acompañamiento con musicoterapia, con la guitarra, con el tambor, en un ambiente controlado para las personas que sí tienen un poquito de miedo todavía en cuestión de plantas ancestrales. Te recuerdo las redes sociales, que son Armenta Ceremonial en Facebook, Instagram y YouTube. Y nos gustaría, pues ya nos vamos despidiendo un poquito, y para despedirnos, pues hablando de música, que aquí nos toquen una música en la frecuencia 432. También es importante decir que existen actualmente aparatos que se pueden adquirir fácilmente para que toda la música que ahorita tenemos esté en 440, para que esa música que es de nuestro gusto, de nuestro agrado, sea del índole que sea y sea el género que sea, poderlo convertir en 432. Eso es muy importante decirlo, porque se puede hacer, se puede hacer, y no precisamente tienes que escuchar Ícaro para que sea 432. Entonces puedes escuchar música de la que a ti te agrade, con este tipo de aparatos que te lo transforma en 432. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Una canción de Alonso del Río, que es muy poderosa en esta frecuencia. Alonso del Río. Caminante de las estrellas. Adelante, chicos. Soy de un pueblo que viene de lejos, más allá del principio del tiempo, y venimos cantando los versos que cantaba mi abuelo. A la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis 4 abuelos, luego canto a mis sueños, para que no se apague ese grito que derrama mi sangre en la tierra, como el agua transforma la piedra, me transforma en amante. Cuando el fuego calienta la roca y en el agua él descubre que es aire, yo descubro que soy la mirada, la memoria de un pueblo. Porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito